Para el afilado o rectificado de piezas anchas, como cuando rectificamos los platos magnéticos en nuestras afiladoras, o bien piezas que tienen mucha dureza, es importante tanto el tipo de abrasivo, velocidad de rotación de la piedra abrasiva, pero también la velocidad del carro de afilado. Veremos que si afilamos con el carro a una velocidad muy lenta, vamos a tener problemas en el plato debido a que aparecerán microdominios que nos realizarán una superficie irregular. Pero también si vamos demasiado rápido, la muela resbala, no tiene tiempo a afilar material y al final acaba con demasiada carga, bloqueando el carro, la piedra o provocando una avería. Vemos ahora que estamos rectificando un plato que tiene una superficie, esta en concreto de 150 milímetros, por lo tanto es muy ancha, que la superficie está correcta, no presenta ninguna irregularidad. Este es el programa de afilado que estoy usando ahora para rectificar el plato magnético. Una de las ventajas de las afiladoras élites es que yo puedo ajustar diferentes velocidades para el desbaste, el acabado y el lapeado. Lo que me interesa en las afiladoras siempre es poner la velocidad de desbaste del 100% y las velocidades de acabado y rectificado o lapeado a una velocidad más lenta, como podía ser una velocidad de acabado del 75% y una velocidad de lapeado del 40%. ¿Por qué? Porque de esta forma yo cuando empiezo a trabajar con la máquina, mediante el potenciómetro, voy a ajustar la velocidad global de afilado. Es decir, si yo pongo el potenciómetro a la derecha del todo, las velocidades van a ser del 100, el 75 y el 40%. Pero sabemos cuando afilamos que lo ideal es ir ajustando la velocidad del carro en función del oído. En función de lo que nosotros oímos, ponemos más o menos velocidad al carro, lo vamos ajustando, regulando. Por lo tanto, con este sistema, si yo regulara la velocidad al 50%, porque es lo que yo he escuchado que es la velocidad óptima de rectificado para esta pieza, este 50% sería el 50% del 100%, 50% del 75% y el 50% del 40%. Es decir, me ajusta globalmente las velocidades de rectificado de mi programa, que es lo que nos interesa para poder afilar perfectamente nuestra pieza sin hacer estas marcas. Ahora vamos a ejecutar el programa y veremos de lo que hablamos cuando digo que se producen marcas si vamos excesivamente lento. Ahora tengo mi afiladora trabajando en el programa que hemos visto con el potenciómetro al máximo. Observamos que por el momento el ruido que está haciendo es correcto. Vamos a ver qué sucede si realizo ahora este afilado con carga demasiado despacio. Hemos visto antes que las líneas que teníamos en el rectificado eran correctas. No había ninguna micro afilado o microdominio que salía y nos creaba esta superficie irregular. Ahora aparecerán estas superficies. Lo que ocurrirá es, el carro va demasiado despacio, va muy lento, pero con mucha carga. Lo que provoca es pequeños calentamientos de la superficie en un momento muy pequeño de tiempo, porque no podemos refrigerar justo lo que hay debajo de la piedra, y nos provocará estas marcas típicas que nos suceden cuando rectificamos superficies grandes o material muy duro. Ahora la máquina está trabajando a una velocidad exageradamente del carro para acelerar, ver este proceso incorrecto, pero observaremos también que si vamos a una velocidad muy lenta, cada vez empieza a comer más material. Esto es porque la pieza se calienta y sale, se dilata,
solo unas pocas centésimas, pero que son suficientes para crear demasiada carga. Aquí vamos a ver cómo ahora mi máquina está quemando la superficie. Esto es porque ahora es muy exagerado, pero lo que veríamos, si no fuera tan exagerado, son como diferentes marcas de afilado. Esto es debido a una velocidad del carro excesivamente lenta, porque no puede refrigerar la pieza a tiempo. Ahora el carro ya está en su segunda pasada, es muy evidente que no solo el plato está más caliente, sino las marcas que está dejando. Como comentaba, esto es muy exagerado porque aquí estoy a una velocidad tan lenta que aparecen los quemados, pero lo que normalmente sucede es que no vamos a una velocidad tan lenta, no es tan exagerado, y aparecen marcas extrañas de afilado diferentes, sin estar quemadas, pero aparecen las marcas. Esto es debido a que estamos calentando demasiado la pieza por una velocidad indebida del carro. También estamos observando de que cada vez acumula más carga, y es porque se está calentando la pieza y se está dilatando. Ahora voy a cambiar la velocidad del carro y vamos a observar la diferencia, sin tocar nada más de la máquina. Ahora lo que he hecho es aumentar la velocidad del carro. En concreto ahora la he puesto al máximo, para acelerar el proceso de quitar las marcas que hemos visto antes. Igualmente esta velocidad sería excesiva y la piedra no tiene suficiente capacidad de remover o de afilar la superficie porque va demasiado rápido. Pero si observamos, ahora que va más rápido, que las marcas me van desapareciendo. Las marcas que hemos visto antes irán desapareciendo porque estamos afilando la superficie y como la piedra va suficientemente rápido, el carro va suficientemente rápido, ya no quemamos. Pero lo que nos sucedería ahora, debido a que el carro va demasiado rápido, es que al final hará también mucho ruido porque la piedra no habrá tenido tiempo a quitar el material de la cuchilla, en este caso del plato magnético. En resumen, lo que buscamos es aquella velocidad del carro que nos permite la mayor velocidad posible de rectificado de la pieza sin quemarla. Por lo tanto, ir demasiado lento es malo porque quemamos la pieza, pero también ir demasiado rápido no es bueno porque la piedra no tiene tiempo a comer el material y deberíamos poner una cantidad de afilado del material demasiado pequeña, con lo cual tardaríamos mucho. Entonces debemos buscar siempre la máxima velocidad posible sin que acumule carga, por lo tanto la piedra no coma y no nos queme la pieza. Así que es vital ajustar la velocidad de afilado del carro a nuestra pieza.